CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Podría ser una especie de leyenda, un mito, un piloto que un día dice por radio que la cabina está llena de humo, desaparece, o sea, muere. Los pilotos cuando desaparecen mueren, pero después reaparece, o sea, revive, que estaba preso el 11 de septiembre de 1973, que participó en atentados, que después, para votar a Allende, después fue contrario al general Pinochet, pero se casa con una hija del general Pinochet, ni más ni menos que la mayor, Roberto Timi, secretario general de Patria y Libertad. Fue también secretario general del Movimiento Nacionalista Popular entre el 81 y el 83, ya en ese tiempo opositor a Pinochet, mueblista. ¿A quién le vendió muebles? A Eduardo Frei Montalva. ¿A quién más? A Salvador Allende. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Tomás. Partamos desde el comienzo, una definición personal. Usted, Roberto, han dicho que es nazi, que es fascista, que es corporativista, que... sin suspirar, ¿qué es lo que es? Es que a toda la presentación que ha hecho Tomás le agrega todos estos istas más, entonces ya voy a tener que tratar de presentarme de nuevo. Pero tenemos tiempo. Ya. Tenemos tiempo. Pero han dicho de esto usted, una definición ideológica, partiendo por eso, porque todo parte después de una definición personal. ¿Qué es usted, Roberto? ¿O qué fue y qué es ahora? Porque a lo mejor no es lo mismo lo que era en ese tiempo y lo que es ahora. Yo fui un revolucionario que pertenecí a un movimiento nacionalista popular que pretendía cambiar, superar la democracia liberal capitalista que estaba agotada mucho antes de la presidencia de Allende. Venía agotada de los años 60, cuando ya la democracia cristiana empieza a hablar de la revolución y libertad. Después viene el esquema de la revolución socialista y finalmente se impone una revolución o contrarrevolución neoliberal. O sea, el ambiente de la época era la revolución, superación del capitalismo. Lo decía la ADC, lo decíamos nosotros, lo decía hasta la derecha. Y nuestro proyecto entonces, de la época, fue crear un movimiento revolucionario que, con la fuerza de los trabajadores, los estudiantes y las Fuerzas Armadas, cambiaran la correlación de fuerzas, ¿cierto?, las relaciones de producción, para que en Chile se creara un nuevo Estado nacionalista que nos llevara al desarrollo. Yo fui parte de eso, ideológicamente, con algunas correcciones y variantes, sigo siendo la misma persona. ¿Usted sigue siendo el mismo? No, por supuesto que no. Tengo 70 años, en esa época tenía 28. Uno madura y en el tema de la política, yo estoy aquí para hablar de política y no de mi vida personal, he avanzado mucho, si usted quiere, intelectualmente, porque reconozco que en la época, en las pasiones y las presiones y la radicalización, me faltó mucha preparación ideológica, y en estos 40 años que han pasado he tratado de adquirirla a través de cursos de ciencia política y de historia desde el punto de vista científico. Superar el capitalismo, pero también está la generación del poder, porque la democracia, el poder se genera a través de los partidos políticos, ¿qué es lo que pretendía en ese tiempo y qué es lo que pretende ahora? Refiriéndose a los partidos políticos, nos dicen que somos fascistas o éramos corporativistas porque algún nacionalista de otro cuño fomentó el corporativismo en la época y lo siguen haciendo hasta hoy día. Y eso ha desperfilado nuestra posición ideológica. Nosotros pensábamos que los partidos políticos deben responder en cuotas de poder a su real militancia. Y había que incorporar, ¿cierto?, más representatividad de gremios, sindicatos, los cuerpos intermedios, sin eliminar los partidos políticos. Para superar el capitalismo, vuelvo a decir, la ADC tenía su proyecto con Tomic, que se asimilaba o parecía al de la democracia del Partido Socialista Revolucionario del presidente Allende, pero que estaba asignado por el Partido Demócrata Cristiano, que no era marxista y es cristiano, y
y todos sabemos que estuvo en contra del golpe, en fin, que ayudó a crear las condiciones y colaboró con el golpe también. Un día usted toma el teléfono, marca un número, se comunica con Pablo Rodríguez, lo va a ver y en ese momento se integra el movimiento Patria y Libertad. Pero yo entiendo que ya había tenido contacto con la política y con los políticos, porque usted conoció a Eduardo Frei, le vendió muebles a Eduardo Frei, le vendió muebles cuando asumió la presidencia del Senado Allende, y por lo tanto conoció a dos personajes singulares, estelares de la política chilena, el presidente y quien iba a ser presidente. Claro, a través de mi profesión de diseñador de muebles, y en esa época yo era gerente de la empresa más importante de muebles de oficina que proveía de muebles al Senado, a la Presidencia de la República y a los ministerios y organismos del Estado. Partimos haciéndole muebles al Congreso y a la Presidencia con Jorge Alessandri. Después seguimos con la democracia cristiana y terminamos, ¿cierto?, instalando las oficinas de Salvador Allende en el segundo piso de La Moneda, que después fueron destruidas con el bombardeo, que se quemaron todos. Y eso me permitió, como un joven pyme, ejecutivo, casado, con familia, conocer a la clase política de la época y a todos estos grandes líderes de los 60, especialmente Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, con quienes estuve en conversaciones muy cordiales, referidas al tema, como dije, profesional, y en el caso de Frei Montalva, cuando era presidente, incluso le hicimos los muebles para su residencia en Hindenburg, que todavía están ahí. Participó en Patria y Libertad, era uno de los dirigentes de Patria y Libertad. Patria y Libertad tuvo una política, un brazo armado, un brazo político, se internaron fusiles, etcétera, desde Argentina. ¿Qué le proporcionó los fusiles? Le voy a contestar que, aunque parezca increíble, yo vendí mi empresa cuando asumió Allende porque me iba a ir a Argentina. Yo no me quería quedar educando a mis hijos en un gobierno mediante un signo socialista, en un contexto de Guerra Fría, con un temor de que esto se convirtiera en una dictadura comunista. Ese era el esquema que yo me hice cargo por la famosa campaña del terror y por un anticomunismo visceral que me impusieron mis padres, que eran alemanes, que habían sufrido la Segunda Guerra y perdieron todo cuando Alemania se dividió. Bueno, entonces, en ese esquema, el tema de las armas en Patria y Libertad a mí me molesta, me duele y me parece muy injusto que se le cargue la cuenta como movimiento armado a Patria y Libertad, o al otro extremo también como armado al MIR, cuando eran movimientos, como dije, políticos ideológicos que tenían un pequeño brazo militar. Un brazo militar. Sí. Sí, pero no eran intrínsecamente movimientos militares. Tenía una vertiente política y una vertiente y agreguemos militar. Que también el Partido Socialista lo tenía con los helenos, ¿cierto? Lo tenía también el mismo presidente de la República, que no confiaba en investigaciones ni en el cuerpo de carabineros, y formó un cuerpo privado paramilitar de 200 civiles con entrenamiento militar, trayendo armamento ilegal desde Cuba, internados los famosos bultos. Entonces, lo que quiero decir con histórico, lo de los bultos históricos. Trajeron armas, sí. Lo que quiero decir con esto es que en el esquema, en el clima, en la atmósfera revolucionaria de aquellos tiempos, en que se contemplaba la vida armada como un camino legítimo para llegar al poder, todos nosotros, cada una de estas fuerzas que estábamos en pugna por tomar el poder, teníamos un brazo militar. Se hicieron atentados. Sí. Los atentados eran contra infraestructura, no contra personas, usted ha dicho. Así es. En primer lugar, el Frente de Patria y Libertad, hasta fines del 72, fue un movimiento político con sedes abiertas, públicas, como cualquier partido político, de Arica a Punta Arenas. A raíz de que el presidente Allende comete el primer o el segundo grave error de su presidencia, de incorporar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas a su gabinete, generando entonces la posibilidad de una guerra civil, el Consejo Político del Movimiento decidió crear este pequeño brazo armado. Y como yo era el hombre de la organización, se me encomendó a mí esa misión. Así parte esto a fines del 72. ¿Y cómo llegaron armas? ¿Cómo las conseguían? Yo traía las armas en mi propio avión, en vuelos clandestinos desde Argentina, porque en Argentina, en esa época y hasta hoy día, usted puede comprar armas en cualquier negocio sin... ¿Pero armas de guerra? Armas... No, eran semi-guerra. Estamos hablando de fusiles semiautomáticos, calibre 22 largo, que claro, son armas mortales, pero no son armas de guerra, ¿no? ¿Quién lo financiaba?
El tema de las armas lo financié yo en esa época vendiendo un departamento que era de mi madre y que se había ido de Chile. Con eso obtuve los dólares y compré estas armas que llegaron a ser más o menos 100 fusiles y 100 armas cortas. El financiamiento de Patria y Libertad se obtuvo a través de la contribución de los dirigentes y los militantes con lo que pudieran aportar. Esa es una vertiente. La otra eran empresarios medianos y grandes empresarios. Recordemos que pertenecieron al movimiento Orlando Sáenz, que era el presidente de la SOFOFA, después fue secretario general Benjamin Mate, que era el presidente de la SNA, o sea, a través de esas dos vertientes. ¿Financiamiento norteamericano? Bueno, ahí voy. Yo en la época, mientras yo estuve en el movimiento, nunca llegó un cheque de la CIA ni de nadie, ni de Estados Unidos. Pero sí reconozco que grandes empresarios que fueron opositores a Allende, nos contribuían mensualmente. Y después de lo que ha explicado Orlando Sáenz, especialmente ahora públicamente, sí reconozco que esas platas de los empresarios eran platas de la CIA recicladas, como las recibió el Mercurio, y las recibieron los gremios, algunos altos militares de las Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Tenían contacto con las Fuerzas Armadas, con Manuel Contreras, con otros? A ver, nosotros a raíz de lo que mencioné, de que Allende comete este error estratégico, de esta ingenuidad de incorporar a los altos mandos a su gabinete, como el general Prats y muchos otros, metiendo a las Fuerzas Armadas a la contingencia política, pensamos que la institución se iba a quebrar al nivel de coroneles. Y en la misma reunión que hicimos del Consejo Político, en que adoptamos crear un brazo militar, adoptamos también la de contactar a todos los mandos medios que tenían mando de tropa en las unidades de Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, desde Arica a Punta Arenas. Y eso lo hicimos. Dentro de esa misión, de ese esquema, de esa estrategia, John Schaeffer, que tenía muchas facilidades sociales, yo no, contactó a todos los coroneles y comandantes, y entre ellos, por supuesto, al coronel Contreras, que estaba a cargo del regimiento Sangre en Osorno. ¿Y gente de la Armada también? No, nosotros de la Armada contratamos, como de otras instituciones, a exoficiales, expertos en comandos, para que hicieran este entrenamiento paramilitar a nuestra gente. Porque nosotros yo no era militar, en fin. Así que todos nos sometimos a esta instrucción de, vuelvo a decir, instructores de las tres ramas. Y uno de ellos, un capitán de la Marina, muy profesional en esto de las brigadas operacionales y todo aquello, nos conecta con la Armada ya exactamente en mediados de julio del 73, cuando ya el movimiento había terminado políticamente a través del famoso tancazo que significó el fin político de Patria. Y el exilio de Pablo Rodríguez. Claro, el exilio de los dirigentes, correcto. Usted vuelve y estaba preso el 11 de septiembre de 1973. Sí. Me imagino que un gendarme le avisa que hay un golpe militar. Sí, pero puedo explicar por qué estaba preso. Sí. Porque en este contacto de la Armada, que usted me señala si había en contacto, sí, la Armada nos contacta a nosotros a través de este capitán y nos dice, mire, ustedes están clandestinos, nosotros vamos a iniciar unos oficiales que eran asistentes del almirante Merino, que era la rama, digamos, revolucionaria o contraria al gobierno de la Marina. Vamos a iniciar un paro nacional de camioneros, gremios, sindicatos o comerciantes, en fin, y vamos a parar el país hasta derrocar a este gobierno. Necesitamos que ustedes nos ayuden en el tema de la energía, de cortar fluidos eléctricos, fluidos de petróleo, gas, etcétera, y vías de ferrocarril, porque el ferrocarril del Estado podía neutralizar el efecto del paro. Y ahí yo le dije a los marinos, mire, yo no sé de esto, no se preocupe, usted ponga la mano de obra, estoy hablando en un lenguaje más entendible, y nosotros ponemos la logística, la inteligencia y los materiales para cortar estos suministros en determinados momentos clave de este futuro paro. Y eso es el trabajo que hizo Patria y Libertad. Jamás hubo una política en el movimiento de atentar contra las personas o poner bombas y aterrorizar a la gente. Es una cosa muy importante. El terrorismo es colocar bombas para dañar física y psicológicamente a la población civil, matando gente, en fin, dañando la propiedad privada. Jamás Patria y Libertad tuvo esa política.
Estuvo la noche de las mangueras largas, ¿no? Eso Sí. es el corte de suministro Esa es la primera de petróleo. fase de esta operación de inteligencia estratégica, de decir, bueno, cortemos primero el flujo directo a los estanques de gasolina de los buses y los camiones. ¿Usted, Roberto, participó directamente en una de estas? No, yo fui el comisario, si usted quiere, político, porque a raíz del exilio, la Directiva de Patria y Libertad de los líderes nacionales, yo era el líder clandestino en ese momento, y asumí la conducción política. No estoy diciendo que no asumo aquello, asumo de cada militante y operativo de Patria todo lo que pasó, todo, porque hubieron daños colaterales en toda esta operación. ¿Qué son los daños colaterales? Por ejemplo, el ignorar, ¿cierto?, que una noche en el oleoducto que viene de Concepción a Maipú, que pasa por Curicó, ahí la Armada o estos marinos rebeldes nos señalaron, mira, en tal parte el oleoducto pasa despejado 30 metros, y así que eso hay que detonarlo a tal hora. En fin, nuestra gente de Curicó hace este operativo a las 3 de la mañana y ahí quedó destruido el tramo, el 2 metros de tubo, digamos, de esta tremenda cañería. Pero resulta que no sabíamos, y los equipos que hicieron eso no ignoraban que también los oleoductos transportan gas licuado. En ciertas horas se van alternando con petróleo crudo, combustible, en fin, todo tipo. Y ahí quedó ese escape de gas licuado durante 2 horas o 3 horas, y por ahí un campesino en un fundo X encendió en la noche una vela y esto explotó y hubieron 2 muertos. Yo asumo eso, y lo asumí en el momento, en la época. Y lo asumo hoy día hacia adelante. Si hay responsabilidades penales en esto, estoy dispuesto a responder por eso. No me voy a sacar la responsabilidad como lo ha hecho el alto mando de algunas instituciones militares cobardemente, cargándole la cuenta a los mandos medios, a los suboficiales u oficiales. En la época de Allende había militares en servicio activo que participaban o proporcionaban información, o sea, eran coautores de atentados contra el gobierno de Allende. En líneas paralelas a lo que yo estoy señalando, seguramente. No, pero aquí también proporcionaban antecedentes necesarios para... Pero vuelvo a decir, estoy hablando de la Armada, porque recordemos que el golpe de Estado, el golpe que viene con impronta foránea también, nosotros llamábamos el golpe nacionalista el nuestro, el fracasado tanquetazo. Y de ahí se acabó Patria y se acabaron las líneas políticas de un golpe nacionalista, porque ya venía con otra impronta, la que se impuso después a sangre y fuego y que de alguna manera vemos hoy día en el sistema político económico. Así que puede haber sido que el ejército u otras ramas hayan practicado lo que usted señala. Roberto, viene el golpe, comienzan los atentados a los derechos humanos, violaciones a las garantías individuales. ¿Dónde estaba usted después del golpe? ¿Qué pasó con usted después del golpe? ¿Le ofrecieron, por ejemplo, algún cargo de gobierno? Quiero terminar, si me permite, sí, en la cronología del por qué yo estaba preso el 11, ¿cierto? En que cumplida nuestra misión, cuando ya el país estaba efectivamente paralizado, en el lenguaje político se dice, estaban creadas las condiciones objetivas para el golpe de Estado, y veíamos que Allende de nuevo llamaba a los altos mandos de las Fuerzas Armadas a integrar su gabinete. El último se llamó de Emergencia Nacional, el 8 de agosto. Bueno, y por un lado nosotros veíamos esta dicotomía, por un lado con las Fuerzas Armadas tratando de derrocar al gobierno, y por otro lado el gobierno, las Fuerzas Armadas entrando al gobierno, aplastando el paro, porque llegamos a ese extremo, en que un general que no sé en qué mundo andaba, de la Fuerza Aérea a cargo del Ministerio de Transporte, empezó a requisar los camiones. César Ruiz Danjó. Exactamente. Bueno, entonces en ese esquema, y cumplida nuestra misión en los objetivos que ya señalé, di la orden de terminar con este tema, con este problema, con esta acción de sabotaje. Y me fue muy mal porque 24 horas o 48 horas después esto seguía igual, y más aún todavía se sumaban más atentados. Como el mismo Allende lo dijo el último día, más de 1000 atentados, de todo tipo. Hay un récord ahí. ¿Quién los cometía? Grupos que estaban... Y ahí Patria y Libertad algunos, pero ya bueno, no estaban. A ver, Patria y Libertad puede ser gente que por su cuenta, como nosotros lo llamábamos, antimarxistas histéricos, que creían que aquí se trataba del todo nada y como sea. ¿Pero quiénes más cometían esos atentados? No tengo idea, Tomás. Si supiera se lo diría, pero no es mi misión investigar eso. Que lo hagan los estamentos del Estado y veamos quiénes eran. Yo respondo por las acciones de Patria y Libertad ajustadas a lo que acabo de señalar. Y cumplida esa misión, visto que no se obedeció ya a la conducción que yo asumí personalmente de aquello,
me entregué a la policía. O sea, creé las condiciones también para entregarme. Yo usaba uniforme militar en toda la clandestinidad, en toda aquella época, porque tengo un hermano que era oficial de ejército, muy parecido físicamente a mí, así que me puse su uniforme, sus chapas, y así me pude mover por todo el país libremente. Y terminada esta misión, colgué el uniforme, mandé todo de vuelta donde mi hermano, bien planchado, y me fui a un restaurante público para que, a ver si alguien me reconocía y me detuviera, porque hasta ahí llegó Patria y Libertad. Y estoy hablando exactamente del 24 de agosto. Y de ahí me la pasé 48 horas en investigaciones, 15 días incomunicados, y en la noche del 10 al 11 de septiembre me trasladan a la cárcel pública, a una celda miserable, y al día siguiente empieza el golpe. Y de ahí salí recién el 24 de septiembre. Y se acabó todo. ¿Estaba contento con el golpe? Agrego, Patria y Libertad fue disuelta exactamente al día siguiente del golpe. O sea, nunca más ha existido hasta los 40 años. Ahora, hay grupos, grupúsculos o gente que no entiende de qué se trataba esto, que han tratado de resurgir con el nombre y con el logo. ¿Estaba contento con el golpe? Al principio, a las 8 de la mañana, cuando me despierto un gendarme y me trata con mucho respeto y me lleva una radio y me dice, mire señor, aquí los militares se están moviendo y por fin van a sacar este gobierno incompetentes y varios adjetivos más, que es de mal gusto repetir, sentí una sensación de triunfo y alivio. Pero a las 3 de la tarde o 4, cuando me enteré que se había bombardeado La Moneda, yo vi pasar los Hawkins porque la beneficería está en el eje de Cerrillos y La Moneda, y se oían las explosiones, y supe ya que este golpe había sido tal vez el más incruento de América Latina, el más sanguinario. Con la muerte del presidente, obviamente que se me acabó toda la alegría, o la sensación de triunfo. Vamos a hacer un alto, van a quedar preguntas pendientes. ¿Qué pregunta? Usted intentó dar un golpe de Estado contra Pinochet. Sí. ¿Qué pregunta? ¿Cuándo se enteró de que había atentado a los derechos humanos? Que las garantías individuales estaban siendo violadas. ¿Qué pasó? Volvemos en un instante. Roberto Time, ex secretario general de Patria y Libertad, nos acompaña esta noche. Queda una pregunta pendiente. Viene el golpe. Posiblemente, nadie lo puede medir, pero ahí había una mayoría de personas que apoyaron el golpe. Pero muchísimos, y yo diría que esa gran mayoría tampoco imaginó las consecuencias posteriores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estas Fuerzas Armadas que de repente empezaron a torturar, a hacer desaparecer personas, a matar a mansalva? ¿Cuándo se enteró, Roberto, de que comenzaron estos atentados a los derechos humanos? Tal como usted señala, en ese momento el golpe... O sea, hay dos etapas aquí, la Unión Popular, el golpe y lo que viene después, los 17 años de la dictadura. El día del golpe, recordemos que políticamente las Fuerzas Armadas contaban con el apoyo a través de las instituciones, Poder Judicial, Parlamento, Cámara de Diputados, etcétera. No quiero sumarme al discurso maniqueo de la derecha para justificarlo, simplemente estoy señalando hechos. Y la clase media, que fue afectadísima por el régimen de la UP, estaba contra la Unidad Popular. Entonces, si estamos en el esquema de los 3 tercios, que siguen hasta hoy día, pero están manipulados por el binominalismo, la derecha, un tercio, el tercio del centro, o sea, había una mayoría apoyando y que sintió alivio porque el país estaba polarizado. Es un hecho histórico que la democracia cristiana justificó el golpe. A eso voy. Y yo no debería estar aquí ni en ningún medio explicando y justificándome, me bastaría con traer el documento más importante justificativo del golpe, que es la carta o la correspondencia que tenía el líder democrático de la época, don Eduardo Frei Montalva, asesinado en dictadura, a Mariano Ruma. Ahí está absolutamente justificado todo, y yo, que era un dirigente de un movimiento nuevo que me había prestado para esto, no tendría nada más que explicarle al país. O sea, las Fuerzas Armadas actuaron apoyadas por la mayoría de la civilidad, no me cabe duda a mí. Ahora, ¿qué sucedió a posteriori? Que la DC pensó, y hay algunos dirigentes que reconocen eso hoy día, que iba a hacer esto, que el mando número 1 decía que la democracia se iba a restaurar dentro de un plazo breve. Y seguramente la DC pensó ahí que iba a haber una nueva elección y Frei Montalva iba a ser presidente de Chile de nuevo. Ese era el esquema, digamos, de apoyo militar a los militares de la DC. Recordemos que Frei Montalva fue al Tedeum que se dio el día 17 de septiembre, 7 días después. O sea, respaldando con un gesto físico, ¿cierto?, a la Junta de Gobierno. Bueno, pero quiero hablar del apoyo de la derecha o el apoyo nuestro. Ahora, ¿qué pasa? Que a medida que transcurre un año,
se desvían todos los propósitos declarados de los bandos, la misma declaración histórica que dice que las Fuerzas Armadas van a recuperar la chilenidad, volver al orden, la democracia, etcétera. Todo eso se guarda en un cajón y Pinochet opta a la Junta, ¿cierto? Recordemos que la Junta se había comprometido a rotar, en fin, igual. Y esto que partió, todos veíamos a las Fuerzas Armadas como una especie de reserva moral, la única institución salvable del país, frente al caos, frente al mismo Allende, el gobierno, la oposición. Veíamos que los árbitros en este vacío de poder que se generó, producto de este empate político que no le permitió al país, vía democrática, superar aquello, las Fuerzas Armadas, que se veían como muy patriotas, nobles, muy preocupadas del pueblo. Hay un general que no fue Pinochet el general del golpe, eso lo sabemos. Pinochet se embarcó 2 días antes y por parte del ejército, los generales que organizaron esto y lideraron al ejército allá fueron Bonilla y Arellano. Bonilla empezó de ministro del Interior, preocupado del tema social, preocupado y creyendo que se iba a respetar los derechos de los trabajadores como lo prometió la Junta, y se le llamó el ministro de las poblaciones, porque iba a las poblaciones a ver, a apoyar al pueblo. O sea, veíamos nosotros ahí la vertiente de un ejército con el pueblo, no con la oligarquía o con la derecha. Bueno, eso lo pervirtió Pinochet, destituyó a Bonilla, que después murió en un accidente aéreo que hasta hoy día es muy sospechoso, no se ha investigado, se asume que fue asesinado. Lo mismo que todos los generales que se opusieron en los consejos de generales el primer año a la creación de la DINA y a los crímenes que empezó a cometer la DINA bajo el mando de Pinochet. Cuando Pinochet le golpeaba la mesa, estos generales le decían, señores, que le pedían que disolviera la DINA, parara esta cosa de la represión y el castigo al ofensivo, golpeó la mesa y, señores generales, la DINA soy yo. Así es que, bueno. ¿Cuándo supo usted de la violación a los derechos humanos? Yo supe recién, yo al principio reconozco que me compré la información que daban los medios de prensa chilenos, el Mercurio, la Tercera, que son los 2 que quedaron en prensa escrita. Los otros medios estaban bajo control militar. En Naciones Unidas se decía que Chile no violaba los derechos humanos y que todo esto era una campaña de la Unión Soviética en el contexto de Guerra Fría para desprestigiar a la Junta. Yo compré ese discurso hasta el año 76, septiembre del 76, cuando es asesinado en Washington el general Pratt, el ex ministro Letelier. Ya había sido asesinado el 74 en Buenos Aires el ex comandante en jefe, antecesor de Pinochet, por el ejército y por la DINA en Buenos Aires, en Argentina. Entonces ahora venía con el mismo patrón la operación del asesinato de Letelier. Ahí yo me di cuenta, empecé a darme cuenta que aquí había una corriente subterránea criminal del poder desde el Estado, desde el Ejército y desde la DINA, que era una institución... ¿Usted le mandó una carta a uno de los miembros de la Junta? Sí. Después de esto, bueno, ya nos habíamos opuesto el año 75 con Pablo Rodríguez, que era el ex jefe nacional, porque el movimiento estaba disuelto, a título personal, contra el modelo neoliberal cuando se empieza a implementar el shock del año 75. Ahí ya dijimos, esto, en lo económico, esto no tiene nada que ver con el proyecto nuestro. No queremos refundar un capitalismo salvaje, como bien lo señalaba el ladrillo que adoptó la Junta de la época. Bien, así que se suma, en mi caso personal, ahora hablo por mí mismo, mi oposición a mi disidencia al proyecto económico y mi oposición absoluta a las violaciones a los derechos humanos. Ahí mandé una carta a todo el cuerpo de generales de todas las ramas y almirantes, exceptuando a Pinochet. Ya sabíamos en el año 75 o 76 que esto había degenerado en una dictadura personalista. ¿Pero los otros miembros de la Junta de Gobierno también le llegó la carta? A todos los miembros de la Junta. Y tuve respuesta solamente del comandante jefe, miembro de la Junta, Gustavo Lee, y del presidente de la Corte Suprema, José María Izaguirre. Y ahí inicié un contacto ya con la Fuerza Aérea. ¿Iba acompañado de algo, de pruebas, de algo? Era un documento de 10 u 8 páginas de un análisis político que elaboré junto con otras personas, asesores que yo tenía de economía, ciencia política y con información que obtuve del extranjero. ¿Usted intentó dar un golpe contra Pinochet? Sí, o sea, ahí se trataba, lo que intentamos era sacar a Pinochet del poder, porque los golpes de Estado se dan con las Fuerzas Armadas, y aquí de nuevo, el poder militar, en nuestra opinión, había degenerado en esta dictadura personalista y debía tomar la
hacíamos una distinción entre gobierno militar y régimen militar. El gobierno podía cambiar dentro del régimen o terminar la dictadura dentro del régimen. Cuando es destituido Lee, el año 78, y sus 19 generales de la Fuerza Aérea solidarizan con él y se descabeza, se le da lo que se llama un golpe blanco a la Fuerza Aérea, toda esa generación de altos mandos de la Fuerza Aérea, que se suman a los que ya había echado Pinochet en el ejército, empiezan liderados por Gustavo Lee, a pensar y a ponerse de acuerdo para destituir a Pinochet. Decir, señor, usted ya cumplió 6 años, se va, y ahora vamos a generar una nueva junta y vamos a salvar este proceso o lo vamos a corregir. En esa línea yo actué con el general Lee, con sectores de la oposición política que ya estaban. En la de Democracia Cristiana, por ejemplo, tuve contacto en esa época. Este movimiento fue muy amplio por lo demás, lo de cambiar, sacar al gobierno mediante el propio régimen militar. Sectores de la ADC, yo era amigo de Juan Hamilton, conocí mucho, en este tema manejé mucho con Enrique Krause en la época. Con la derecha, por supuesto que no, porque la derecha estaba absolutamente ya marcada y apoyando incondicionalmente a este líder que inventaron, que era el general Pinochet. Y con los gremios, casi los mismos gremios, transporte, por ejemplo, Manuel Bustos, yo me reuní con Tucapel Jiménez, en el sur los agricultores que estaban muy afectados por este modelo económico neoliberal, en fin, se creó una resistencia ya frente al gobierno, frente a la dictadura, más o menos con los mismos cuerpos intermedios que sacaron a Allende. ¿Y qué militares estaban comprometidos? Por el lado del ejército también se produjeron, y no me consta, pero me di cuenta que el contrerismo en el ejército ya también había sido destituido y terminada la DINA, y se había creado la CNI a cargo de un general que era dentro del ejército un gran enemigo de... Oglaniel Mena. Exacto, que hoy día está preso, y en buena hora. Entonces, el contrerismo también se hizo una corriente dentro de la oficialidad joven del ejército, que pensaba que esto era muy injusto, que estos grandes generales, esta junta que había creado la DINA por un lado, con decreto legal, financiada por el Estado, integrada por todas las ramas, porque es un absurdo, en un estado de guerra. Recordemos que la junta cometió, no había guerra interna, pero creó la situación, el esquema institucional de que esto era estado de sitio y estado de guerra, sin respetar los convenios de Ginebra a los cuales Chile estaba suscrito desde los años 50. Y ahí se entrampó en esto la Junta, ¿cierto?, con su represión criminal. Al vencido, al derrotado, no se le tortura, se le respetan sus derechos como en todas las guerras. Y aquí todo eso se viola. Bueno. Pero ¿no era una contradicción tratar de sacar a Pinochet con Contreras, que era un criminal? Es un criminal. Es que no, yo creo que yo no voy a defender a Contreras ni a ningún oficial de la DINA. Obviamente se cometieron las atrocidades más espantosas que todavía Chile no las conoce y las va a conocer hasta 50 años más, porque el informe de la Comisión Walech dejó en secreto los testimonios de 50.000 o 40.000 torturados, una aberración. Pero en fin, Contreras era coronel cuando fue nombrado a cargo para organizar la DINA, ¿cierto? ¿Y por qué fue nombrado Contreras? Pudo ser el coronel Pérez, Soto o Time o quien sea, bajo el esquema militar, porque era un militar de inteligencia, el más brillante de su promoción. Y la Junta, especialmente, le entrega el poder al general Pinochet para que lo aprueba en un tremendo error político, para que organice este servicio de inteligencia. Y Pinochet dice, ¿quién es el mejor coronel aquí? Contreras, ya, usted se hace cargo. En un estado de guerra, un oficial que no cumple con eso, sobre todo este ejército que posa de tan prusiano y verticalista, el fusilado es él. El responsable de la... Pero una cosa es eso y otra cosa es que empiece a torturar gente, a matar gente. Por supuesto que estamos de acuerdo. Yo me opuse a aquello y elaboré documentos por todas partes. ¿Por qué fracasó este golpe contra Pinochet? Fracasó porque los servicios de inteligencia, especialmente el DINE del ejército, detectaron los analistas, ¿cierto?, que aquí venía una marea en contra. Subimos el año 82 la crisis económica, cuando sufre un colapso el modelo,
y empezó a temblar el piso de Pinochet, viene una gran recesión, todos sabemos los números, 17% cae el producto, la cesantía un 30%, entonces ahí se daba el momento clave para sacar a Pinochet. Mire, un golpe de salón, decirle, mire general, esto es un tema militar, los civiles ahí íbamos a apoyar a la nueva junta que iba a sacar al país de esta crisis y iba a terminar con la dictadura. Bueno, se hace muy, entre militares ellos tienen su lenguaje propio, dicen, mire, usted ya cumplió con su misión y váyase a su casa, o sea, no, aquí no corre ni un balazo. Ahora, si usted quiere estar arrepentido o quiere resistirse, hay un código ahí en que le dejan un arma por si acaso quiere terminar con sus días. Ese era el esquema. ¿Qué pasó? Pasó que ya superada la DINA, eliminada la DINA, creado la CNI, Pinochet se afirma más en el Servicio de Inteligencia del Ejército, DINE, que es el que le manda las señales a todos los que dirigían o encabezaban esta protesta y este proyecto de sacarlo del poder a asesinar. Primero a Tucapel Jiménez, después a Eduardo Frei Montalva en la Clínica Santa María, que se sabía o se suponía y se asumía que era el gran líder de la oposición, ya que si se triunfaba en esta deposición de Pinochet, se llamaba elecciones e iba a subir la presidencia. O sea, el gran enemigo de Pinochet era Frei, por eso fue asesinado. O sea, la señal para desactivar esto fueron estos dos asesinatos. Exactamente. Y ahí el general Lee me dice a mí, mira, y a todos los que estábamos en esto, aquí no hay nada que hacer, así es que mejor desactivemos esto. O sea, no hay posibilidad, la correlación de fuerzas está en contra. Y yo me fui de Chile. ¿Usted pretendía derrocar a Pinochet, en el fondo era eso, sacarlo? Pongamos, es que suena como el 11 de septiembre. Sin embargo, se casó con la hija. ¿Cómo fueron las relaciones con sus ex suegros? Volvemos en un instante. Roberto Time está con nosotros y la pregunta quedó pendiente. Trata de derrocar a Pinochet. Años más tarde se casa con ni más ni menos que con Lucía Pinochet Iriart, con la hija mayor del general, que había pretendido derrocar o sacar del poder, por lo menos. Y por lo tanto, tiene relaciones con el suegro, obviamente, y el entorno de Pinochet, ya cuando Pinochet comenzaba a perder el poder. Estaba en el eclipse. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, no vamos a hablar de historia de amor, porque el amor no tiene explicación. Estoy hablando de la cosa política. Sí, claro, yo vine a hablar estamos hablando de la cosa política. Política y por historia, pero reconozco que no percibí que este tema privado mío iba a relacionarse con la política. Una ingenuidad mía. Yo me fui de Chile, como decía, el 83, estuve 10 años fuera o más, y el 93... ¿Dónde estuvo? Estuve primero en Argentina, después en Francia y terminé en Estados Unidos. ¿Y qué hacía en estos países? Siempre muebles y pintura. Siempre me ganaba la vida siempre con los muebles, como gerente en algunas empresas aquí y allá afuera, o a veces teniendo mis pequeñas empresas propias en Chile. Y pintando. Yo siempre tengo una carrera paralela en pintura. Y exponía afuera. Tengo un currículum más o menos respetable en pintura en el exterior. Ahora, el año 93... cuando ya había pasado todo esto, cuando se había vuelto a esta semidemocracia que tenemos a través de los pactos entre las dirigencias del no y el poder militar, en esta transición pactada que contemplaba mantener la figura de Pinochet intocada y mantener la constitución política de Pinochet y el modelo económico, como fielmente lo cumplió la Concertación hasta hoy día. Bueno, en esa época, yo, como digo, vivía en Estados Unidos, no conocía a Lucía ni a nadie, nunca había estado con ninguna de estas personas, de esta familia, y apareció Lucía ya una mujer casi de 50, yo un poco más, abuelos, ambos, que se fue también de Chile, porque ya aquí casi sobrábamos en este esquema de componenda, de decir aquí no pasó nada, abuenémonos todos y sigamos jugando a la fiesta de la democracia, como sucedió y sigue sucediendo en cierta medida. Y en ese cuadro dije, bueno, el presidente Aylwin, los derechos humanos, ahí está el informe Rettig, ¿cierto? No lo aceptó el ejército, pero lo aceptó el país. Aylwin pide perdón a nombre del Estado, emocionadísimo. Y dije, bueno, toda esta historia entonces, a mí desde afuera, y reconozco que fue un error, yo no venía a Chile prácticamente,
de apreciación, en decir, bueno, todos estos horribles crímenes, todas estas violaciones de los derechos humanos, todos estos miles y miles de personas, o cientos de miles, si contamos el exilio, vamos a llegar a que, y sumamos 4 o 5 familiares por afectados, llegamos casi a 3 millones de ciudadanos en Chile que fueron afectados por esto de la represión. Bien. Pero dije, bueno, que esta hipocresía la tengo que aceptar, pero desde afuera, como un número más en Estados Unidos. En esas condiciones aparece Lucía, e iniciamos una relación y nos casamos. Allá, en Estados Unidos, vivíamos allá. Ahora, esto duró 3 años, ¿por qué? Porque empezamos a venir a Chile y justamente cuando los dos enfrentamos la realidad en que no éramos un par de números allá, ciudadanos o residentes americanos absolutamente normales y privados, y volvimos acá con el peso de imagen de cada cual y lo que representábamos, evidentemente que esto se acabó. Eso es todo. ¿Cómo fue su relación con Pinochet? ¿Hablaba absolutamente de política? No, mi relación con la familia, que debo decir que fueron muy formales y muy cálidos conmigo, porque Pinochet no manejaba el tema político con su familia ni en su casa. El tema se manejaba, ahí hay un punto clave. Él siguió siendo comandante en jefe del ejército, y recordemos que el ejército, como muy bien lo dice Gabriel Salazar, o las Fuerzas Armadas, son el partido militar y siguen siendo hasta hoy día. De alguna manera están marcando procesos siempre. Y en esa época Pinochet lo marcó directamente con el boinazo, con el no sé qué otros movimientos militares. El ejercicio de enlace. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera la concertación o el gobierno de turno quiso salirse del cuadro de los pactos secretos y empezó a tocar este acuerdo. ¿Usted fue testigo de pacto secreto? No, pero tengo información desde afuera y desde adentro que fue absolutamente... se hizo casi en la embajada norteamericana en Chile, con este poder fáctico que hay siempre acá. Bueno, la gran renuncia de los líderes de la oposición a la dictadura. Entonces dije, bueno, si todo este país ha vuelto, todo jactándose chauvinistamente de este modelo económico extraordinario, Chile, país exitoso, modelo en la región, los jaguares, y aquí hacemos ñuco con la historia. Bueno, a mí no me pareció tan, como le digo, tan chocante volver a Chile, ir a las paradas militares y a estas reuniones que se hacen después de la parada los días 19 de septiembre, celebrando las glorias de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en el Club del Ocurru, donde llegan todos. Yo vi llegar ahí desde el señor Lagos, de todos los presidentes, a confraternizar con unos buenos cócteles de unos camarones ecuatorianos de este porte. Con Pinochet. Pero evidente, todos. Yo estuve ahí, lo vi. Y algunos periodistas, que no puedo nombrar, de la revista, existía la revista Hoy todavía. O sea, estoy en la transición, en el cambio porque yo estuve en esos salones y fui presentado al presidente Elwin y después fui presentado al presidente Frey. Y no comentábamos con este periodista que venía de la lucha dura a través de los medios contra la dictadura. Bueno, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué es esto? ¿Y usted nunca habló con Pinochet política? No, porque él tenía mi carpetita y sabía exactamente, me trataba así como diciendo, como puede haber tratado, como debe haber tratado a Correa, diciendo, usted, este pecado de juventud, Correa que tuvo en la UP, si yo hubiera sabido como es usted, lo habría tenido de ministro. ¿Se acuerda que le dijo eso a un hombre que era de la izquierda marxista? Y a mí me han mirado como este nacionalista revolucionario, pero que ya no tiene poder ni nada, muchacho bien intencionado. ¿Usted cree que Pinochet fue un traidor? Yo he señalado que políticamente el general Pinochet traicionó primero a Salvador Allende, al gobierno neopopular, y después traicionó al ejército a través de las destituciones y la actitud que tuvo con todos los generales que fueron realmente los que llevaron al ejército a deponer a Allende. A todos esos generales, Pinochet, que entró 2 días antes, porque él se presentaba como el constitucionalista, le juraba lealtad a Allende hasta 2 días antes del golpe, de una forma muy rastrera. Ahí sale la frase de Allende en su último discurso. Traicionó a los generales del 11 y algunos fueron asesinados, como el caso ya mencioné a Bonilla y el Lutz, el general Lutz, que era jefe del servicio de inteligencia, el hombre clave del golpe, a Palacios, al mismo Arellano,
lo quemó con esto de la caravana de la muerte y lo liquidó como una alternativa dentro del ejército. Eso es una operación que le hizo el poder para sacar a Arellano del escenario del poder militar y quemarlo para siempre en esto de la caravana famosa que le hizo el ejército. ¿Qué opinión tiene de las Fuerzas Armadas? ¿Usted cree que son profesionales? Bueno, ¿Son buenos soldados? Las Fuerzas Armadas de Chile son profesionales, aprenden los manuales, los códigos y la profesión militar existe en todo el Pero planeta. un ejército profesional asesina, tortura, ¿no se envilece un ejército cuando hace eso? Yo le voy a contestar no viendo el poder militar solamente, o sea, completo. Aquí hay que hacer una distinción absoluta entre los soldados, las tropas, los suboficiales que tienen escuelas aparte. O sea, las Fuerzas Armadas chilenas son clasistas, para empezar. Los oficiales en escuelas especiales de élite y los suboficiales en otras escuelas, no se mezclan. Si usted me habla de los suboficiales hasta el último conscripto, son el pueblo con uniforme, son las Fuerzas Armadas que sufren cuando vienen los conflictos y que tienen que actuar. Ahora, si vamos a los altos mandos de la época y hasta hoy día, los altos mandos, los generales, estos señores que integraron la Junta de Gobierno, las juntas sucesivas, que fueron ministros de la dictadura, que fueron diplomáticos, que se han retirado a sus casas con unos sueldos extraordinarios, con una previsión que no es la que tienen todos los chilenos. En fin, con todos estos privilegios han sido muy cobardes, porque han mandado al despeñadero, a la justicia, a sus subalternos, que no podían rechazar las órdenes en la época bajo los parámetros de la objeción de conciencia, como se llama. Fernando Matei, el último miembro de la Junta que está vivo. Bueno, si vamos a hablar de traidores, ahí tenemos al que traicionó a su propio comandante en jefe en el momento en que Lee es destituido, y por la cadena de mando de la Fuerza Aérea en ese momento tenían que salir por antigüedad 4 generales con Lee, ¿cierto? Vamos en 5. De ahí venía Matei, y ahí asume Matei, que era un general de una rama no propiamente militar, no, en ese momento estaba en cargo, bueno, no me acuerdo bien el cargo que tenía, pero no era el que iba a seguir en el conducto verticalista de la institución como comandante en jefe. Y tan es así que 18 generales que venían después de esa la línea de antigüedad renuncian, dejan sus carreras, solidarizando con Gustavo Lee. Y queda este señor solitario, entregado a la influencia y entregándole la Fuerza Aérea de Chile a la dictadura. El gran ideólogo de Pinochet fue Jaime Guzmán. Sí. ¿Usted justificó el asesinato de Jaime Guzmán? Yo en algún momento, cuando lanzamos un libro con Manuel Salazar sobre esta historia de Patria y Libertad, hace varios años ya me consultaron lo mismo y afirmé que en el contexto, en un país que hasta hoy día no hace justicia, en que hasta hoy día reina la impunidad, en la realidad de que el Poder Judicial apoyó a la dictadura y no ha hecho su tarea hasta hoy día, pues no la ha hecho. Ahora hacen lindas declaraciones y algunos piden perdón, pero eso no sirve para nada, no vale. Aquí hay que establecer la justicia, la verdad, la justicia, el castigo a los responsables intelectuales, más a los generales que estaban sentados en la Junta que a los que estaban dirigiendo la DINA, por ejemplo, que eran coroneles. Bueno, entonces, en ese esquema, me fui sí, justificaba la muerte de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán. En ese cuadro, en que no se hizo justicia, y este Jaime Guzmán, que apareció y hizo un blanqueo al principio del régimen y después también, hasta hoy día la UDI, su gran creación política, de estos hijos del pinochetismo, ¿cierto?, de Chacarilla y todo aquello, porque salvó a 2 o 3 personas que estaban detenidas al principio en el golpe, se le presenta como el gran defensor de los derechos humanos. Eso es una mentira histórica, es un blanqueo bastardo para consumo de cierta gente, de cierto sector de este país. Jaime Guzmán fue el inspirador político, económico, ideológico y de la represión, porque hay un documento de octubre del 73 que le envía a él a la Junta diciendo: señores,
si ustedes aquí empiezan a soltar la represión o a hablar de democracia, a respetarle más derechos a los derrotados, esto se va a convertir en una dicta blanda y eso los va a llevar al fracaso en su gestión política militar. Así que después de ese documento, avaló todo lo que estamos señalando, porque no me vengan a decir que el señor Guzmán no sabía lo que estaba sucediendo. Estaba metido en el alma, en el corazón del poder. Espere, entonces es responsable de la violación de los derechos humanos y no lo defendió. La pregunta suya, sí. Cuando no hay justicia, los afectados tienen el derecho legítimo de hacerla por su propia decisión y con sus armas. Por lo tanto, el atentado contra Pinochet del Frente Patriótico Manuel Rodríguez del 86 también se justificaba. Bajo esos parámetros, en una dictadura que se convierte en una dictadura sanguinaria, represiva y corrupta, el derecho de rebelión es legítimo y pasa por la muerte del dictador, como se dio en el caso de Alemania con los atentados que tuvo Hitler, 4 o 5 que incluso venían del propio ejército alemán. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Tomás. Roberto Time, ex secretario general de Patria y Libertad, nos acompañó esta noche. Buenas noches, muchas gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.